Gracias a Dios, sobre todo. Pues miren, antes de orar, me acompañan al libro de Mateo 24. Mateo 24, el versículo 11 y 13, del 11 al 13. Amén. Del 11 al 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a ver. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de aprender de tu palabra. Tú sabes, Señor, que lo primordial que está en nuestros corazones es que tú nos enseñes, Señor, para que eso que nos has enseñado, nosotros podamos, Señor, ponerlo en práctica. Yo te pido, Señor, que en esta semana, Señor, hoy mismo, Padre, si tú viste que hay en nuestros caminos perversidad, Señor, si hay alguna falta, Padre, yo te quiero pedir que tú nos perdones, Señor, que tú nos pongas el querer como el hacer, Señor, porque no queremos justificarnos diciendo todo el tiempo, Señor, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sino como decía el apóstol Pablo, Señor, es el pecado que mora en uno, Señor, que de vez con vez estamos cometiendo la misma falta, Señor. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control, que tú guíes nuestra vida, Señor, y que nos ayudes, Padre, a ser ejemplo, que las personas puedan ver, Señor, en nosotros a ese Jesús que era misericordioso, que era piadoso, Señor. Yo te pido, Señor, también, si hay algún hermano que ha de venir, que tú apresures sus pasos a fin de que él también pueda escuchar el mensaje, Padre. Ante todo, recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Y aún te pedimos por aquellos que están en los hospitales graves. Te pedimos por aquellos, Señor, que han sufrido alguna lesión en sus miembros, Padre, por muchas ignorancias, Padre. Yo te pido que tú les muestres ese propósito que hay, Señor, y que tú mandes consuelo, Señor, a todas esas personas. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quise iniciar con esta escritura. Me llama mucho la atención que dice que en los últimos tiempos, iba a venir falsos profetas. Definitivamente, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, cuando los apóstoles empezaron a predicar, ya sin que Jesucristo estuviera físicamente, ellos mencionaban también que ya había falsos profetas, que ya había de alguna manera doctrinas que estaban desviando a las personas. Hoy en día nosotros podemos observar que hay tantas religiones y sobre todo, si tú te pones a analizar, cristianismo hay muchas ramas, hay bastantes géneros. Y a veces las personas que quizá no como tal tienen el hábito de venir a la iglesia o de leer la Biblia, muchas se preguntan, bueno, ¿y por qué una es esto y por qué la otra es esto? ¿Por qué en una se enseñan una cosa y en las otras otra? Definitivamente dice Jesús que en los últimos tiempos vendrían estas personas. Si tú ves, no vamos a ir a ponerte un ejemplo a Estados Unidos o a otro país. Las iglesias falsas las tenemos cerca. No menciono nombres porque a mí no me da el derecho el Señor de estar juzgando. Pero yo sí me he dado cuenta que en muchas de ellas han hecho un espectáculo como tal. Personas en donde yo he estado presente, que supuestamente el Espíritu Santo se revela tanto, que empiezan a hacer aberraciones, empiezan a hacer cosas que en realidad ni siquiera el Espíritu Santo está ahí, sino que solamente están siguiendo a una persona, a un alguien, para que no quede mal esa iglesia. En una ocasión a mí me tocó, yo no sé si ustedes lo conozcan, es Fernando Sosa. Este hombre es una persona muy chaparrita. Él empezó su ministerio en la pobreza. Él vendía medias casa por casa, tocaba en todas las casas vendiendo medias. El Señor llegó a su vida y hoy es un hombre que tiene mucho dinero, bastante dinero. Su iglesia está en satélite
Y su iglesia, tú ves a las personas, pues la verdad tienen mucho dinero, se les ve luego, camionetas muy grandes. Y en una ocasión que a mí me tocó estar en esa iglesia, yo todavía no conocía del evangelio, me llevaron por parte de mi mamá. Y ahí en esta iglesia empezó este hombre a quitarse el saco y empezó a pasarlo entre todo. Él estaba en el altar y empezó a mover el saco y empezó a moverlo. Y a mí me sacó mucho de onda porque las personas que yo tenía al lado empezaron a temblar, empezaron a hacer muchas cosas extrañas y pasaban al altar y pasaban y empezaban a mover las manos, a tirarse. Y para mí era un espectáculo eso, porque si el Espíritu Santo en verdad hubiera estado en ese lugar, a mí me hubiera tocado igual de esa forma. Yo no iba en una calidad de incrédulo, yo sabía que la Biblia estaba la verdad, pero yo no sentí nada, ni mis hermanos sintieron nada. Yo le llegué a preguntar a un hermano de ahí que yo conozco, le digo, oye, yo vi que tú te tiraste y empezaste a hacer cosas extrañas. Le digo, ¿en verdad te sentiste algo que te tirara o algo? Me dice, te voy a ser sincero, la verdad es que tienes que tirar porque tienes que hacer lo que los demás digan. Y no solamente me lo ha dicho ese hermano, sino también otros más me lo han dicho. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos ver que estos falsos profetas se hacen llamar muchos cristianos. Pero también dice que a los que en esos tiempos la maldad se iba a incrementar. Yo sé que muchos de ustedes ven las noticias. Yo ahorita quiero leerte una escritura en lo cual en esta semana pasó algo que verdaderamente es algo lamentable, sobre todo cómo a veces las noticias lo llegan a manejar y dicen que los cristianos, otros dicen que fueron ritos satánicos, pero a mí al mencionarme cristianos ya están generalizando por todos. Y ese es el gran problema, de que por uno otros tenemos que pagar eso. Acompáñame al libro de Segunda de Reyes. Capítulo 6. Vamos a leer desde el 24, versículo 24. Amén. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que las cabezas de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un caf de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El siguiente día yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Aquí dice que en este tiempo había mucha hambre y se vendían por cierta cantidad varias cosas que eran cantidades elevadas. Así en cambio dice que había dos mujeres, dos madres. Una de ellas le dijo, a causa de que había tanta necesidad de hambre, dijo, pues vamos a comernos a nuestro hijo y mañana tú nos comemos al tuyo. Se comieron a uno de los niños y al siguiente día ya la mamá de alguna manera escondió a su hijo para que no se lo comiera. ¿Por qué te menciono esto? Porque los tiempos antiguos se tienen que volver a repetir en estos tiempos. Si tú lees el libro de Apocalipsis, dice que las mismas plagas que hubo en Egipto las va a volver a ver en los últimos tiempos. La maldad que había hace un tiempo tiene que volverse a repetir aquí.
Sodoma y Gomorra, no estamos muy lejos de esa ciudad, quizá ya hasta la superamos, porque antes ahí era todos contra todos, hombre con hombre y mujer con mujer, y era visto como malo, más bien en cambio hoy en nuestros tiempos, hombre con hombre ya es algo que se puede hacer y es legal. Antes no era legal, ahora sí. Creo que ahora estamos peor que hace unos años. Y te menciono este caso porque yo sé que muchos de ustedes vieron el caso de este niño que le sacaron los ojos. ¿Alguna de ustedes escuchó esa noticia? Bueno, a muchos nos indignó, muchos decían que era un rito satánico. Otra reportera que yo vi decía que el cristianismo le había hecho que por eso le habían sacado los ojos a este niño con una cuchara. Que porque Dios ya venía y que ya se iba a acabar el mundo y que la señora esta les pidió que cerraran los ojos para rezar y empezaron a hablar en lenguas, nomás que este niño no quiso cerrarlos y se lo llevaron a la cocina y con una cuchara le sacaron los ojos. Por eso Jesús era muy claro y él dijo, en los últimos tiempos la maldad se iba a incrementar. Pero no es algo que haya sucedido solamente hoy. Te estoy leyendo de una historia en la cual una mujer se comió a su propio hijo. Creo yo que cada día que pasa nos vamos acercando más a esos tiempos finales. Porque si esta noticia causó en muchos quizás revuelo, pues aún van a venir más cosas peores. Porque escrito está, la maldad se va a incrementar. Aquí la cuestión es que estas iglesias, estos falsos profetas que te digo, están alrededor nuestro. Y es un fanatismo total. Y yo me preguntaba y decía, esta reportera dijo que cristianos. Y yo me pongo a pensar, los que están alrededor son personas que a nosotros no nos quieren. Y saben que nosotros somos cristianos. Y a causa de que estos tipos de personas están haciendo esto, muchos han de pensar que nosotros hacemos lo mismo. Por eso es que yo te decía que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque la maldad se va a incrementar. El problema es que el mismo cristiano no se da a respetar. No hay un respeto como tal. Hace como 4 semanas yo les comentaba acerca de cuando quitaron la placa. Bueno, ya se nos ha dicho que si volvemos a estacionar un carro, nos la van a volver a quitar. Pero uno tiene que dar ese ejemplo de que si en 17 años hemos estado aquí, bueno, vamos a dar ese buen ejemplo como lo hemos dado. Si se nos ha dicho que no lo estacionemos ahí, no lo vamos a estacionar. Y no vamos a decir que Satanás se está metiendo o que está no siendo atribulados por él, cuando ya se nos ha dicho. Pero que la gente de alrededor pueda ver ese buen ejemplo en nosotros. Y no eso malo. Tú ve a un judío. Un judío no lleva Biblia. Los judíos tienen tanto respeto que ellos ni siquiera se atreven de decir Dios, de decirle a cualquier otro nombre, sino el Altísimo. Lo llaman de otra forma porque hay un respeto. El cristiano está jugando. El cristiano no tiene respeto por nada. Por eso muchos dicen, estos fueron cristianos. Y yo no sé de qué sean, si están satánicos o no, pero a mí me hablaban mucho de algo que nosotros hacemos mucho. Se hablaban lenguas, se ayunaban. Estas personas estaban aisladas en esa forma. Y a veces nos vemos contaminados. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros somos jóvenes. En nosotros está, dice la Escritura, la fuerza. Pero si tú estás yendo a otro tipo de lados y estás dejando mucho que desear en tu testimonio, ¿cómo quieres predicar de Jesucristo entonces? Nos estamos viendo igual que estas personas que le sacaron los ojos a ese niño. Por eso es muy importante que tú lo consideres. Dios les había dicho al pueblo de Israel, no se mezclen con los de las ciudades aledañas. Porque el día que ustedes se mezclen, ciertamente van a perder esa bendición. Acompáñenme al libro de Josué 23.
leer el 12 y el 13. Vamos a desde el 11, vamos a leer, ¿no? Dice el 11, guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azotes para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Se dan cuenta cómo le mencionaba a Dios si se juntaban con los de las tierras aledañas que no tenían temores de Dios? Cananeos, pereceos, todos ellos no tenían temor de Dios, sino por el contrario, estas tribus iban al ganado de Israel y se lo robaban y se los traían para sí. Eran personas que no tenían ese temor de Dios. Y uno como cristiano muchas veces va y se enreda con este tipo de personas. Y ni siquiera ni sabemos qué cosa. En lo cual, en esta semana pasó algo que verdaderamente es algo lamentable. Sobre todo como a veces las noticias lo llegan a manejar y dicen que los cristianos, otros dicen que fueron ritos satánicos. Pero a mí al mencionarme cristianos, ya están generalizando por todos. Y ese es el gran problema, de que por uno, otros tenemos que pagar eso. Acompáñame al libro de Segunda de Reyes. Capítulo 6. Vamos a leer desde el 24, capítulo 24. Amén. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que las cabezas de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un caf de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El siguiente día yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Aquí dice que en este tiempo había mucha hambre y se vendían por cierta cantidad varias cosas, que eran cantidades elevadas. Así en cambio dice que había dos mujeres, dos madres. Una de ellas le dijo, a causa de que había tanta necesidad de hambre, dijo, pues vamos a comernos a nuestro hijo y mañana nos comemos al tuyo. Se comieron a uno de los niños y al siguiente día ya la mamá de alguna manera escondió a su hijo para que no se lo comiera. ¿Por qué te menciono esto? Porque los tiempos antiguos se tienen que volver a repetir en estos tiempos. Si tú lees el libro de Apocalipsis, dice que las mismas plagas que hubo en Egipto las va a volver a ver en los últimos tiempos. La maldad que había hace un tiempo tiene que volverse a repetir aquí. Sodoma y Gomorra no están muy lejos de esa ciudad, quizá ya hasta la superamos, porque antes ahí era todos contra todos, hombre con hombre y mujer con mujer.
y era visto como malo, mas sin en cambio hoy en nuestros tiempos, hombre con hombre ya es algo que se puede hacer y es legal. Antes no era legal, ahora sí. Creo que ahora estamos peor que hace unos años. Y te menciono este caso porque yo sé que muchos de ustedes vieron el caso de este niño que le sacaron los ojos. ¿Alguna de ustedes escuchó esa noticia? Bueno, a muchos nos indignó, muchos decían que era un rito satánico. Otra reportera que yo vi decía que el cristianismo le había hecho que por eso le habían sacado los ojos a este niño con una cuchara. Que porque Dios ya venía y que ya se iba a acabar el mundo y que la señora esta les pidió que cerraran los ojos para rezar y empezaron a hablar en lenguas, nomás que este niño no quiso cerrarlos y se lo llevaron a la cocina y con una cuchara le sacaron los ojos. Por eso Jesús era muy claro y él dijo, en los últimos tiempos la maldad se iba a incrementar. Pero no es algo que haya sucedido solamente hoy. Te estoy leyendo de una historia en la cual una mujer se comió a su propio hijo. Creo yo que cada día que pasa, y ahorita no estoy con mi esposa, pero soy hombre y necesito de una mujer. Y me daba a entender que iban nada más a ver qué hermana estaba sola para ver qué le sacaba. Y a mí algo que me decía el apóstol Pablo es que con tales, mejor tomes tu distancia. Por eso yo te digo, fíjate qué frutos está dando. Y es un fanatismo total. Y yo me preguntaba y decía, esta reportera dijo que cristianos. Y yo me pongo a pensar, los que están alrededor son personas que a nosotros no nos quieren. Y saben que nosotros somos cristianos. Y a causa de que estos tipos de personas están haciendo esto, muchos han de pensar que nosotros hacemos lo mismo. Por eso es que yo te decía que hay que tener mucho cuidado porque la maldad se va a incrementar. El problema es que el mismo cristiano no se da a respetar. No hay un respeto como tal. Hace como 4 semanas yo les comentaba acerca de cuando quitaron la placa. Bueno, ya se nos ha dicho que si volvemos a estacionar un carro, nos la van a volver a quitar. Pero uno tiene que dar ese ejemplo de que si en 17 años hemos estado aquí, bueno, vamos a dar ese buen ejemplo como lo hemos dado. Si se nos ha dicho que no lo estacionemos ahí, no lo vamos a estacionar. Y no vamos a decir que Satanás se está metiendo o que está no siendo atribulados por él, cuando ya se nos ha dicho. Pero que la gente de alrededor pueda ver ese buen ejemplo en nosotros. Y no eso malo. Tú ve a un judío. Un judío no lleva Biblia. Los judíos tienen tanto respeto que ellos ni siquiera se atreven de decir Dios, de decirle a cualquier otro nombre, sino el Altísimo. Lo llaman de otra forma porque hay un respeto. El cristiano está jugando. El cristiano no tiene respeto por nada. Por eso muchos dicen, estos fueron cristianos. Y yo no sé de qué sean, si están satánicos o no, pero a mí me hablaban mucho de algo que nosotros hacemos mucho. Estén cada vez más y más y más. Que si fuera por el Señor, créeme que ya el Señor los hubiera exterminado, porque tus caminos están desordenados. Pero tú tienes que entender que el Señor tiene otro propósito para tu vida. Que quizá los jóvenes que estamos aquí no somos todos. Tú fíjate los domingos cuántos jóvenes hay. Y fíjate cuántos somos ahorita. Fíjate quiénes son los que están yendo cuando se propone algo para hacer. Regalar ropa, ir a predicar, ir a orar. Y son contados los que van. Si tú quieres que el Señor cumpla contigo, también tiene que haber un compromiso tuyo para con Él. Sansón tenía un privilegio. Él tenía un don que nadie más tenía. Y a causa de que les dijo a sus padres, hay una mujer filistea que me gusta y la quiero para mí, ¿sabes qué le pasó a Sansón? Le sacaron los ojos. Porque no quería hacer lo que se le había dicho. Se les había dicho, no te juntes con los de allá afuera. El apóstol Pablo dice, con tales hermanos ni siquiera. El domingo pasado yo le dije a un hermano,
llegó en condiciones malas. Le dije, tiene que haber un compromiso de su parte, hermano. Si usted quiere que sus hijos también se encuentren con ellos, pues usted tiene que hacer el compromiso de que cada vez que ve una botella, vea la cara de sus hijos ahí. Y si usted se la toma el Señor, créame que no le va a cumplir sus oraciones, porque usted no está siendo fiel con el Señor. Ser cristiano es muy difícil. Y solamente pocos son los que van a entrar. Si tú quieres que el Señor el día de mañana no te diga si sacaste demonios, si estuviste haciendo muchas cosas, pero cuando salías de la iglesia eras totalmente otra persona. Hubo un pastor que dice que él iba en la semana, iba por el UCI, y de repente en el crucero ese empezó un carro a tocarle y ya saben, mentar madres con el claxon. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando lo vio, era un servidor de los de su iglesia. Y cuando lo vio este servidor, simplemente se hizo chiquito y se fue en su carro rápido. Somos de doble ánimo, como dice la palabra de Dios. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿No te ha respondido Dios en algo que le estás pidiendo? ¿Has examinado ya tu vida? Porque es muy importante que tú estés a cuentas con el Señor. Porque si estás constantemente pecando con lo mismo y con lo mismo, ya es el pecado que mora en ti. Adelante. Acompáñame al libro de los Salmos, 139. El versículo 3. Fíjense que es la primera palabra que dice el versículo 3. Son las primeras palabras. ¿Amén? Dice, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Has escudriñado, has examinado. Platiqué con un hermano en esta semana. Este hermano ya tenía tiempo de conocer de la palabra de Dios. Y el momento que yo le dije, es que los mismos judíos pagaron a los romanos para que dijeran que los discípulos habían llevado el cuerpo, volteé y me dice, ¿eso dice en la Biblia? Como tachándome, como diciendo que yo lo estaba inventando. Y yo le digo, sí, en la Biblia viene, ¿no lo has leído? Y dice, no es cierto. Y saqué la Biblia y le dije en dónde venía esta parte. ¿Y cuál fue esto? Y dice, no, pues sí es cierto. Y era una persona que tenía años. Tenía antes de que yo conociera a esta persona, ya conocía. Y fue mi sorpresa que dije, es que a veces nada más leemos por leer. Yo le si ahorita viniera Jesús y nos dijera, es la hora de que parta, ¿nos iríamos con él? Porque aquí dice, y mis caminos todos te son conocidos. Tú los examinas y los conoces. No tiene nada de malo que quieres que vayas a una fiesta. La cuestión es que aquí te vas a corromper. Me decía una hermana, ¿a poco si me tomo una cerveza ya es pecado, ya es algo malo? Yo le dije, para mí sí. Porque si yo ahorita yo me tomo una cerveza, yo ya me quedo flameado porque tiene mucho tiempo que yo no tomo. Y quizá haga cosas que la Biblia me dice que no las debo de hacer. Pero por causa de ello, ya pequé. Por eso te digo que tú examines mucho a un judío. Y fíjate cómo son sus caminos. Yo nunca he visto un joven judío, pero me imagino que lleva enseñanzas de sus padres. Quizá en tu casa no te enseñaron como tal, a lo mejor, a que tú sigas los mandamientos. Pero muchas veces en la iglesia se nos ha dicho, y se nos ha dicho. Yo no sé el día que el Señor permita que uno muera, pues bueno, ya será de Él. Pero no esperes a que el Señor te diga, tantas veces te dije, no robarás, y robaste. Tantas veces te dije, no adulterarás, y adulteraste. Y sobre todo, ibas y compartías sucio. Imagínense, por eso a mí me da mucho coraje ver hermanos a veces que gritan
Amén, gloria a Dios. Y sus vidas están totalmente ajenas a lo que el Evangelio dice. Solamente es puro emoción, darse a notar, hermanos. Date a notar, pero con Jesucristo. Que tus caminos sean buenos delante de Él. Y eso que tú le estás pidiendo, el Señor te lo va a conceder si es su voluntad. Pero lo que quiere el Señor de tu parte es que haya un compromiso tuyo para con Él. ¿Sabes cómo empezó mi ministerio? Cargando la silla. Así empecé yo. Y hay hermanos que me han dicho, es que yo también quiero predicar con los jóvenes, pero es que tu testimonio deja mucho que desear. Si tú quieres también, porque es un privilegio. Es un privilegio que uno esté aquí diciéndoles. Porque de todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes, si yo no lo cumplo, a mí el Señor me lo va a demandar doblemente. Tú les dijiste y no lo ponías por obra. Por eso todos los que somos servidores, en lo particular, para mí sí hay un temor muy grande. Porque el día de mañana dice el Señor que de toda palabra ociosa, Él nos va a pedir cuenta. ¿Y qué le voy a decir si yo les digo una cosa y hago otra? Si quieres que el Señor te responda, no dejes contaminarte por los de afuera. Empieza a poner por obra lo que dice en este libro. ¿Sabes cuáles son los pensamientos de Dios para contigo? ¿Tú sabes cuáles son esos pensamientos? Acompáñame al libro de Jeremías 29. Jeremías 29. El versículo 11. Amén. 29:11 de Jeremías. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los pensamientos que tiene Dios para contigo. Y todos esos pensamientos de bien, de paz, el Señor te los va a cumplir siempre y cuando tú que estén ese compromiso. Que si tú tienes duda de aún si de ir a una fiesta, si ya hay duda, mejor abstente de hacerlo. Ya no lo hagas. Porque tú no piensas dos veces venir a la iglesia. Porque sabes que es algo bueno y es algo que le agrada al Señor. Pero cuando tú tengas duda de si algo es bueno o es malo, mejor abstente. No vaya a ser que por esa situación todo lo que has hecho en el Señor se te venga mal. David era muy claro y decía, escudriña mi corazón. Y si encuentras camino de perversidad, quítalo y guíame por el camino eterno. ¿Sabes por qué a Salomón no se le quitó todo su territorio que tenía? Por amor a David. Dice, por amor a David, tu padre, no te quito lo que tienes. Solamente te vas a quedar con ciertas cantidades. Pero fue por causa de su pecado. Fue por causa de su desobediencia. Sansón también se le quitó lo que tenía a causa de su desobediencia. Examina tus caminos. Fíjate en qué andas. El lunes que te levantas, fíjate qué es lo que estás haciendo. Y así todos los demás días. Y si tú encuentras que hay una falta ahí, no tardes en corregirla. Porque hoy el Señor te lo ha dicho. Y así como yo les digo cada vez que subimos a los camiones, el Señor ha anotado el día, la hora en que uno les dijo a ustedes esto. Si ustedes hacen caso omiso de ello, ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Por más de que llore por ti, si no hay ti ese compromiso, no va a pasar. Hay algo para terminar en las escrituras que traigo hoy. Necesito a 7 hermanos que busquen diferentes citas. Ana, ¿podrías buscar Apocalipsis 2, el versículo 2 y el 7? ¿Tres Biblias? Tú de mismo Apocalipsis 2, buscar el versículo 13 y 17. Mientras puedes buscar de Apocalipsis 2 y
y el 19 y el 26. Hermana Mari, ¿podría buscar de Apocalipsis 3, leer el versículo 1 y el 5? Claro, ¿podrías leer el de Apocalipsis 3, el versículo 8 y 12? Cintia, ¿puedes leer del mismo capítulo 3, el versículo 15 y 21? Hay un mensaje, hay un mensaje que les dice Dios a estas 7 iglesias. Esas 7 iglesias somos cada uno de nosotros. Y hay 2 frases que a todas les dicen lo mismo. Puedes empezar, Isra. Pongan atención y ustedes le van a decir cuáles son esas 2 frases que a las 7 les dicen. 2, 13 y 17. ¿Eso te lo dije a ti? Bueno, 19, no, 2 y 7, ¿verdad? ¿Tú cuál tienes? 2 y 7. Vamos a empezar con la de 2 y 7, Ana. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Hasta ahí. Ahora es 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual es en medio del paraíso de Dios. Ahora el que tiene 2, 13 y 17. Yo conozco tus obras. Hasta ahí, ahora es 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Hasta ahí. El que tiene 2, 19 y 26. Hasta ahí, el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está. El que tiene 3, el versículo 1 y 5. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. Hasta ahí, hermano. El 5. El que venciere será Hasta ahí. vencido. El que tiene el 8 y 12, el capítulo 2. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta Ahí abierta. está, el 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios. Hasta ahí. Cintia. Yo conozco tus obras. Hasta ahí, el 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hasta ahí. ¿Qué es lo que les dice a las 7 iglesias? Yo conozco tus obras, ¿qué más? Y al que venció. ¿Qué leíamos al principio? La escritura que te dice. ¿Te acuerdas? La última escritura que leímos del principio, de Mateo 24. Al que venciere, ¿qué dice? Al que venciere. El Señor conoce tus obras. Así como les dijo a estas 7 iglesias, yo sé cómo tú andas, sé que lo que has hecho, pero también les dice, si tú sales vencedor de todo lo que te pase, te voy a dar algo. Y a cada una les da bendiciones diferentes. La bendición que le dan a quizá no me la dé el Señor a mí. La bendición que me da a mí quizá no se la dé a Edgar. Pero dice que Él conoce nuestras obras y sabe cómo hemos andado. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, que si tú has estado caminando mal y has estado abrogando los mandamientos, que te pongas a cuentas. Que te pongas a cuentas, porque dice que si tú sales vencedor de todo lo que te llegara a pasar, el Señor te va a dar una bendición. Así como a las 7 iglesias se las dio, cada una diferente, pero les mencionó esas 2 frases. Él sabe nuestro caminar, hermano. Y lo que el Señor ponía en esta tarde, y como toda esta semana ha puesto, varios hermanos me han dicho que han confirmado el tema, el Señor sabe cómo estás caminando. El Señor sabe qué hiciste hace un mes. El Señor sabe qué hiciste hace 2. El Señor sabe qué hiciste. Y si estás caminando mal, hermano, empieza a ponerte a cuenta. Pero sobre todo, dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría y la maldad se iba a incrementar. No nos sorprenda, hermanos, que de vez con vez en las noticias la agresividad de las personas cada vez vaya en aumento. Es algo que está escrito y es algo que se tiene que cumplir. Pero lo que el Señor nos dice es, no te mezcles con ellos. Guarda esa bendición para lo que yo te he dado a ti nada más. No te mezcles ni con el cananeo, ni con el perecheo, no te juntes con los ateos, ni con los mormones, ni con ellos, con tales hermanos, porque la bendición de Dios también te la va a quitar, porque no andas en lo que debes hacer.
¿Alguien quiere comentar algo más? Yo puedo comentar algo. Ajá. Yo he leído un versículo que dice, con los de afuera, con precaución, no dice así, no, pero más o menos lo que te está diciendo, con precaución puedes andar con ellos, dice, pero si dentro de donde tú estás hay un fornicario, un hermano que ya conociendo de Dios, esté en fornicación, en adulterio, esté viviendo, con tal hermano, no te juntes, ni siquiera lo sientes a tu mesa. Sí, para comer, que le digas bienvenido. Así es. Y no con eso les digo, apártense de ellos, ¿no? Invítenlo a que sus caminos también sean corregidos. Pero si tú ves que en este hermano verdaderamente no hay un fruto digno de arrepentimiento, pues dice que con lobos anda, o ya no tú vayas a adoptar las conductas que este hermano tiene. Porque muchos hermanos nuevos han tenido hermanos hasta arriba y han dicho, ay, es que este hermano es muy santo, pero cuando empiezan a ver las cosas como es en su casa, los hermanos se vienen hasta abajo. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en un hermano. Por eso pongamos la confianza en Dios nada más, y que cada persona que están afuera no vean que también tú eres de los que sacan los ojos a los niños, sino que vean que tú tienes amor y que tú ayudas también al prójimo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Que tengamos esos ojos, Así es. que seamos ojos como alma. Por eso a veces cuando yo he sentido eso, cuando hablas con un hermano y estás en un mismo sentir, bendito sea Dios que al platicar es muy grato. Y hay otras ocasiones en las que cuando platicas con ese hermano o esa persona que conoce la palabra y no es en un mismo sentir, hasta uno siente incomodidad. ¿Alguien más quiere comentar algo más? ¿Todo está bien? ¿Pastor? ¿Todo está bien? No los regañé yo, no vayan a pensar que yo todavía, ay, el Israel es bien santo. No. Lo digo primeramente por mí, hermano. Pero el Señor me ha dado muchas cosas que creo que tenemos que cambiar. Le damos gracias. Antes de que ustedes se han dado cuenta de que últimamente el Señor ha estado tratando cosas en la iglesia. Y bueno, como pastor de la iglesia, yo quiero comentarles que hay mucha gente que no quisiera que se dijera al pecado pecado, que no se hablara claro, que no se dijeran las cosas claramente, porque sienten muy agresivas la situación. Es un fenómeno que se ha expandido, porque en las iglesias no se habla claramente precisamente de la problemática, de los problemas que cada cristiano tiene. Comentabas acerca de que hay cristianos que andan robando, que andan, olvídate, nada más que roben, andan en adulterio, andan en fornicación, andan en muchas cosas, y tú los ves en las iglesias y jamás les tocan el asunto, ¿no? Entonces, pues esta situación pues se sigue acrecentando porque no se ataca el asunto por polémica, porque no haya polémica, se lleva a cabo mensajes muy light, y pues esta forma de vivir el cristianismo es muy fácil. Yo veía a un amigo en la semana que para él siempre el cristianismo ha sido como divertido, ha sido algo muy fácil, y a pesar de que él ya tiene mucho más tiempo que yo de conocer, yo lo veo que pasan los años y igual, es una persona inmadura. Para él el cristianismo es aparentar que es un guerrero espiritual. Traía hasta su gorra de que decía Jerusalén, una gorra de guerra, porque es un guerrero espiritual. Yo nada más lo veía y me daba risa, ¿no? Y le decía, Salvador, no has cambiado. Cada vez que lo veo le digo lo mismo porque siempre lo veo igual. Y ya mejor él trata de darme la vuelta, pero porque no quieren realmente
afrontarse a una realidad de que el Señor nos va demandando cada vez más. Y es tan cierto como lo que ahorita dice, que Él conoce nuestros caminos, y eso nos debe de incomodar, porque pues te lo está diciendo y tú sabes, híjole, es que me viste tú anoche que yo anduve haciendo esto, tú me viste que hice esto, que me enojé, que se me salió esto. Entonces te sientes incómodo y dices, Señor, pues es que yo quiero que seguir cambiando, y eso, escuchar el que el Señor te diga, yo conozco tus caminos, no sabes cómo en verdad te hace cambiar, porque te das cuenta de que no estás solo. Pero es algo que muchos hermanos no quieren recibirlo. Reciben lo que les conviene. Lo que no les conviene se hacen así como los despistados, como que esto es para el otro hermano o esto es para otro, y no lo toman. Y son un problema. La verdad es que gente así se vuelve un problema porque aparte de que sienten que todos lo saben, a veces se ponen a hablar y en vez de que Jesucristo sea glorificado a través de sus testimonios, de sus vidas, son una vergüenza. Porque en verdad que luego hay gente que los conoce y dice, no, es que este hermano es así y así y así y así. Y es una pena. Entonces creo que así como dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Creo que es escuchar y saber, yo te conozco, yo te estoy viendo. Eso es para tener temor y decir, no, pues mejor me aparte, dejo de hacer eso porque sé que esto así no te agrada, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos nosotros sabiduría y que nos conduzcamos como tal. Qué bueno que realmente hay esa apertura para tratar eso. Y les digo, yo como pastor en la iglesia, en verdad créanme que a veces nos duele, no me desanimo porque este tipo de situaciones no lo desanima a uno, creo que le da a uno más coraje para seguir adelante, pero sí se da uno cuenta de que hay hermanos que quieren llevar el cristianismo de una forma muy light, muy suavecita y no complicarse el asunto, ¿no? Entonces ellos pueden andar en pecado, pueden andar haciendo muchas cosas y no querer comprometerse a, a cumplir lo que el Señor nos está mandando, ¿no? Hacen alarde del amor, ¿no? No es que hay que amar al prójimo, o que el amor es corrección. El amor es corrección, el amor es disciplina. Cuando Jesús vio y se compadeció de las multitudes, las vio y dijo que se compadecía de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y lo primero que hizo fue y les enseñó muchas cosas. No fue y los apapachó, ay pobrecita que no tiene pastor. No fue y les dio de comer o les dio bienes. No hizo eso. Primero les enseñó muchas cosas y después de que les enseñó muchas cosas les dio de comer. Creo que, perdón, bueno, usted que comentó una cosa eso, en Juan 4, no me acuerdo qué versículo es, o en primera de Juan, dice que Dios es amor, y el que no ha conocido, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero a veces crean que en verdad que el día de mañana, yo espero en Dios que ustedes estén compartiendo, que tengan la oportunidad de estar sirviéndole al Señor. Es muy bonito realmente el entender que el amar no es solapar, que el amar no es apapachar, que el amar es verdaderamente preocuparse por una persona y que estés deseando el bien para alguien, pese a que esto le pueda traer implicaciones. Es bien fuerte, ahorita que hablabas de Fernando, si ustedes se han platicado, lo conocen, ellos se metieron a cosas del ocultismo y se metieron a los ritos y todo eso, y casi que vendieron su alma al diablo. Y ahora, al que el Señor los ha rescatado, la vida no ha sido fácil para ellos, ha sido difícil. Pero uno quisiera decir, no, Señor, yo quisiera
les faltara nada, que no tuvieran padecimientos, que no tuvieran tribulación, pero cuando el Señor te dice, espérate, tú no te metas, tú deja que yo haga la obra, yo sé lo que estoy haciendo. Estas almas tienen que entender que esto no es un juego, estas almas tienen que valorar lo que han hecho, y estas almas de esto, te das cuenta de que el amor de Dios no es un apapacho. El amor de cuando tú amas a Dios, en verdad que Dios te prueba, o sea, te pone pruebas para ver si realmente vas a andar tú en sus caminos. Y a veces conoce uno gente que ha vivido circunstancias tan difíciles y tan complejas, pero eso los ha afirmado verdaderamente a decir, yo amo, yo quiero seguir a Jesucristo. Al trabajo de Dios del hombre, cuando el hombre quiere hacer las cosas y quiere decir, yo quiero ayudar al hermano con esto, que al hermano no le falte el otro, y que al hermano y te das cuenta de que al poco tiempo se apartan porque no lo valoran. Entonces, a veces es el choque precisamente con enseñanzas en los que los hermanos transgiversan las cosas. Yo entiendo que Dios nos ama, pero Dios no apapacha el pecado. Dios no solapa el pecado, es más, lo corrige, lo reprende. Pero es una lucha a veces con gente que, como dicen, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces, digo, qué padre el hecho de que entienda uno que Dios ve nuestros caminos, ¿no? Y que eso nos hace tener temor. Eso es todo, ¿no? Está bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Damos gracias. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por el tema, Señor. Ciertamente, Señor, tú quieres, Señor, que tu pueblo tenga manos limpias, Señor, que sea santo, Padre, porque sin la santidad no podremos verte jamás, Señor. Por eso, Padre, tú conoces nuestros caminos, Señor. Tú sabes cómo hemos andado, Señor. Tú sabes, Señor, que si hay perversidad en nuestros caminos, Señor. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones de todas estas faltas, Señor, a fin de que nuestras oraciones, Padre, todo lo que te pidamos, Señor, tú lo estés escuchando, Señor. Te pedimos, Señor, que aún, Señor, a toda la iglesia, Señor, tú tengas misericordia de todos nosotros, Padre. Y muchas gracias, Padre, porque ciertamente tú hablas de una o de dos formas, Padre, pero el hombre no entiende, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender aquello que nos has mandado a hacer, Padre, y que podamos, Señor, dejar esa falta, ese pecado, Señor, porque tú nos das esa fuerza, Padre, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso venimos pidiéndote, Señor, que seas tú el que nos dé esa fortaleza, Señor. Que tú bendigas a tus hermanos, Señor, y que también nos muestres, Señor, aquellas cosas que tenemos que dejar, Señor, porque esas cosas a ti te incomodan, Señor, y no te agradan, Padre. Sobre todas las cosas, Padre, de nuestro fondo, de nuestro corazón, te damos las gracias, Padre, por tu perdón, Señor, y por tu misericordia, y porque sabemos, Señor, que todas las cosas que pasan son para bien de los que tú amas. Muchas gracias, Padre, y te pedimos que lleves con mis hermanos a sus hogares con bien, Señor, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Celular, ¿no? El día 9 de junio era cuando